Hola, ¿cómo están? Comenzamos este primer video de la unidad número 1 de la materia Derecho Comercial, donde vamos a dar una introducción al derecho que nos va a servir para toda la cursada de esta materia. Lo primero que tenemos que decir del derecho es una definición, y desde ese punto de vista, lo más importante para decir como concepto es que el derecho es un conjunto de normas que regulan el orden comercial, en este caso, porque tratamos cuestiones que tienen que ver con el ámbito del derecho comercial y brindan seguridad jurídica. ¿Qué significa esto? Las normas ya sabemos que son las leyes que nos rigen y que son muy necesarias en una sociedad, porque si no hubiera leyes sería muy complicado realmente la convivencia, y desde el punto de vista de los negocios o en el ámbito de los negocios, lo que priorizamos es la seguridad, es decir, hasta qué punto nosotros vamos a poder hacer una inversión, poder hacer un contrato, poder hacer una empresa, si no tenemos certezas, si no tenemos seguridades. Esto realmente complicaría mucho los negocios, y las normas legales están para eso, justamente para darnos esa seguridad, esa confianza. Entonces, es un conjunto de normas porque obviamente están agrupadas en los códigos o en cuerpos legales, dependiendo de cada uno de los ordenamientos que estemos buscando, y brindan esta seguridad y esta tranquilidad a todos aquellos que quieren hacer negocios en un ámbito determinado, en este caso los negocios en un ámbito comercial. Las leyes ya dijimos recién que son necesarias, que emanan de los cuerpos legislativos, poder legislativo, diputados y senadores que elaboran, discuten y aprueban las normas, pero también es cierto que requieren actualización. Las normas tienen que actualizarse porque para que una ley sea eficaz tiene que ser actual. Y el ejemplo que podemos citar como más claro para esto es que a partir de la pandemia muchas cosas cambiaron en nuestra sociedad, y una de las que cambió fue el trabajo, la forma de trabajar. Debieron adecuarse las leyes laborales para brindar un marco un poco más complejo, más completo dentro de lo complejo que significó la pandemia, y dar, por ejemplo, al teletrabajo una bienvenida y un régimen que permita a los empleadores y a los empleados manejarse con claridad en el ámbito laboral. Y esto es lo que ocurrió. La ley debió actualizarse. Una ley que no se actualiza, que no se adecua a las necesidades y requerimientos de los negocios, cae en desuso, porque nadie va a utilizar una ley que no es aplicable y que no tiene funcionalidad ni vigencia. Y bueno, por supuesto deben contemplar derechos y obligaciones de todas las partes involucradas. En los últimos años hemos asistido a muchas leyes que obviamente incluyen dentro de sus normativas y dentro de sus regímenes a personas que antes no estaban reguladas, como son las personas que se consideran con distinto sexo, como son las personas discapacitadas. Ha habido una gran inclusión dentro de las normas de personas que antes estaban excluidas y que merecen un tratamiento legislativo acorde, incluso también para el mundo de los negocios. Desde el punto de vista de las leyes, también tenemos que decir que hay una cuestión jerárquica muy importante en nuestra sociedad, y el primer punto respecto de esto es la Constitución Nacional, que es la ley fundamental, es la ley madre, es la ley base a partir de la cual se van a elaborar todas las leyes. Todas las leyes que se dictan a partir de la Constitución tienen que ser congruentes, porque si no son inconstitucionales. ¿Y qué principios, por qué decimos que es una ley madre? ¿Qué principios fundamentales regula? Regula el derecho a la vida, al trabajo, a la libertad, a la salud, a la vivienda, es decir, establece los pilares fundamentales la Constitución para cualquier persona en cualquier sociedad y para que pueda vivir y desarrollarse de manera normal en una sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, la Constitución es la base a partir de la cual construimos todo un sistema legislativo posterior. Entonces, el rango jerárquico es primero la Constitución, y a partir de ahí todas las leyes, los decretos y las regulaciones que se sancionen y que deben ser congruentes con esa Constitución. Cuando hablamos de regular normas y cuando hablamos de establecer normas y cuando hablamos de utilizar normas, también tenemos que decir a quiénes van dirigidas. En la sociedad tenemos dos categorías de personas. Tenemos las personas humanas, que somos todos nosotros, los que convivimos en una sociedad, los que tenemos derechos, los que tenemos obligaciones, y después las personas jurídicas, que ¿quiénes son? Las empresas. Son las personas que nosotros como personas humanas creamos. ¿Y para qué las creamos? Para hacer negocios, para que nos representen, para que actúen por nosotros en la sociedad,
para que se desarrollen por nosotros y nosotros a su vez proteger nuestro capital, nuestros bienes e incluso poder desarrollar en conjunto con otras personas, que los vamos a llamar socios, otro tipo de negocio, otro tipo de armado, de cuestión comercial y de cuestión de negocio que yo individualmente no podría realizar solo. Entonces la sociedad es muy útil, la persona jurídica es muy útil para el armado de un negocio y de un formato de negocio mucho más amplio, mucho más abarcativo. Entonces, dos clases de persona, persona humana y persona jurídica, van a ser el objeto de todas las normas de derecho y de todas las cuestiones que vamos a ver a lo largo de esta materia. Capacidad de las personas. ¿Esto con qué se relaciona? Las personas, para poder ejercer sus derechos, tenemos las personas humanas que tener capacidad. ¿Qué significa que una persona humana tenga capacidad? ¿Que sepa ejercer un derecho? No. Que estén dadas ciertas y determinadas condiciones de la persona para que pueda comprender los actos que va a realizar y los pueda realizar. Para ello, hay una cuestión biológica básica que establece que tenemos que tener por lo menos 18 años cumplidos. A partir de allí, la ley nos otorga la posibilidad de ejercer los derechos que ya teníamos y que no los podíamos ejercer porque obviamente no habíamos cumplido los 18 años. Por supuesto que podemos tener 18 años y tener algún tipo de situación o circunstancia que nos impide ejercer algunos derechos, y en este caso, con eso me refiero a personas que por ahí tienen algún problema cognitivo, algún problema de salud, y que tienen o deben ser representadas por otras personas, sus familiares, o en algunos casos cuando no los tienen, o esos familiares no los pueden representar, que representar implica administrar sus bienes, que representar implica firmar por ellos un contrato o tomar decisiones. Cuando los familiares no pueden o los familiares no existen, el juez puede nombrar un representante que se va a llamar tutor, si la persona es menor de edad, o curador, si la persona tiene algún problema de salud que no le permite ejercer sus derechos. En cambio, con las personas jurídicas ocurre otra cosa diferente, porque las personas desde el momento jurídico que las creamos ya las dotamos de sus derechos a través del contrato social, del estatuto de la sociedad, le damos todos los derechos para que las personas puedan libremente ejercer sus derechos, y entonces no hay capacidad o incapacidad. La persona jurídica nace y se crea para poder actuar en el mundo de los negocios. Y cuando la creamos y la hacemos nacer, le damos todos esos atributos. Como conclusiones de esta unidad, les comento. Hemos visto el derecho como una norma fundamental para la vida de las personas, para la vida de la sociedad, para la vida de todos los habitantes y fundamentalmente en el ámbito de los negocios para todos los que queremos hacer negocios. Son las normas que nos rigen y que nos dan certeza, que nos dan tranquilidad. Tienen que actualizarse, tienen que estar permanentemente los legisladores atentos a las necesidades de los que pasan en una sociedad para actualizar las leyes. Esas leyes conviven en un marco, dijimos, donde la Constitución Nacional es la norma fundamental, es la norma jerárquica, es la norma madre. Todas las leyes que se creen en consecuencia de la Constitución Nacional deben estar en coincidencia con la Constitución, porque si no pueden ser declaradas inconstitucionales. La Constitución establece los principios generales de la convivencia y del derecho, a la vida, a la salud, a la seguridad, a la vivienda, a la educación. También dijimos que las personas, para poder ejercer estos derechos y estas obligaciones y cumplir las obligaciones que mencionamos, tienen que ser capaces. Capacidad es sinónimo de mayoría de edad, capacidad es sinónimo de salud mental para poder entender y para poder ejercer sus derechos. Caso contrario, tendrán que ser representados legalmente como corresponde. Y por último dijimos que las personas jurídicas, en este caso, que son personas que nosotros creamos, ya vamos a hablar mucho del capítulo de personas jurídicas, sociedades, cuando lleguemos a la unidad, a esas personas jurídicas nosotros las dotamos de los derechos que necesitan para poder salir al mundo de los negocios y poder realizar negocios. Entonces, en ese contrato social, en ese estatuto que estamos creando, estas personas van a tener esos atributos para poder ejercer los compromisos que asumen. Bueno, espero que esta breve explicación haya servido para que ustedes con los contenidos de la materia
completen este punto y nos estaremos viendo en la próxima unidad. Muchas gracias.